Sin duda estamos llegando a un límite de la intervención humana sobre el ciclo hidrológico, porque en los últimos 20, 30 años se expandió enormemente la demanda del agua con el uso industrial, el uso humano, el uso para producción de alimentos, para producción de energía. Y por lo tanto estamos, como ya vimos acá en este debate que se inició, doctor Christopher Scott claro en esto, doctor Alicia y doctor Xisto, hay evidentemente áreas donde hay poca agua, o agua que no es capaz de suplir la demanda para los múltiples usos. Pero hay un problema muy serio con relación a la agua, que no es solo esta demanda por cantidades de agua, pero el impacto de los efectos de las actividades humanas en la calidad de las aguas superficiales y las aguas subterráneas, que es tan grave cuanto el problema de la demanda, porque el impacto en la calidad de las aguas impide muchas veces que se use la agua por los costos del tratamiento y por tanto, mismo que usted tenga condiciones razonables de agua disponible, puede no ser posible utilizarlas porque la calidad de esta agua está tan comprometida que es casi imposible tratarla y pasarla a utilizarla por los hombres, por la especie humana. Evidentemente, una de las causas que interfieren en esta demanda es la cuestión de la urbanización. La urbanización en Brasil, por ejemplo, 80% de Brasil, de la población de Brasil, vive hoy en ciudades. Tenemos 5.500 municipios con 220 millones de habitantes, todos aglomerados en grandes metrópolis o ciudades de medio porte. Y naturalmente esto tiene un impacto fuerte en la demanda, no solo porque usa agua en grandes cantidades, pero produce agua de baja calidad, las aguas negras de la industria y de las poblaciones humanas. En muchos casos no hay tratamiento comprometiendo. Entonces hay un comprometimiento de la seguridad hídrica, de la vulnerabilidad y también tenemos problemas de accesibilidad. En muchos países de América Latina tenemos un problema muy serio de accesibilidad del agua. Hay millones de personas que no tienen acceso a agua de buena calidad. Bueno, este es un problema que tenemos que resolver de una forma más razonable, que es naturalmente controlar la demanda. Pero el control de la demanda tiene que venir de un impulso muy grande a la educación, a la capacitación. Esta es una reflexión que quiero dejar acá, porque estamos viviendo un nuevo proceso neste siglo XXI. La capacitación que se ha hecho de gestores de agua, por ejemplo, era una capacitación muy dirigida a ciertos tipos de problemas como hidrología, limnología, química del agua. Hoy es necesaria una visión sistémica e interdisciplinaria para la capacitación de gestores. Pero hay un otro problema. ¿Cómo vamos a capacitar miles de personas de las ciudades, de la zona rural, para que entendan mejor las cuestiones de demanda? Y porque son importantes componentes para reducir la demanda. Quiero dejar esto para la reflexión. El otro punto que me parece importante es que también estamos viviendo un ambiente de cambios climáticos muy fuertes. Yo siempre trabajé en áreas donde había abundancia de agua. São Paulo, estado de São Paulo, Amazonas. Y de repente en 2013, 2014, tuvimos una sequía
la mayor sequía en los últimos 90 años, que nos causó muchos problemas de accesibilidad al agua, aumentó mucho la vulnerabilidad de las poblaciones y causó problemas económicos muy serios. Como ejemplo, la hidrovía del río Tietê, que tiene 800 kilómetros, tuvimos que cerrarla por 6 meses debido al problema de la sequía. Y por lo tanto, se puede imaginar que estos cambios climáticos van a tener muchos efectos, no solo en la economía regional de las regiones, en la salud de la población. Y ahí hay una sinergia que gostaria de colocar aqui para a discussão. Não é só o cambio climático que é importante e está alterando o funcionamento do planeta, de continentes e de regiões. É a sinergia entre o cambio climático e as ações humanas. Movimentos de solo, deforestação e outros processos que os homens, as atividades humanas desenvolvem ao nível de los continentes, de las cuencas, grandes cuencas, subcuencas. Estes movimentos são também afetados por los cambios climáticos. E há aí uma sinergia que naturalmente causa um aumento de los processos e os efeitos de los processos climáticos. Eu creio que ficaria por aqui, pero teremos que pensar, quando pensamos na questão da demanda, como educar os gestores e como educar a população, que mecanismos, que projetos, que tipo de educação deveremos transmitir à la poblação, ao homem comum, sobre as questões de redução de demanda, de los cambios climáticos e a questão de la contaminação que todos, de la qual casi todos participam. Gracias.